Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Bendiciones. Bueno, un lapso de tiempo un poquito largo, ¿no? En volver a estar con vosotros y vosotras, pero bueno, fuerzas mayores, como ya sabéis, como os dije, pues nos han dilatado en el tiempo. Pero bueno, el Señor es sabio y ha dejado este tiempo para que podamos cada uno creo que ir digiriendo, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente y todo lo demás. En este tiempo que ha pasado, yo he estado haciendo diferentes cosas y entre ellas, pues he estado tomando apuntes sobre algo que me ha estado tocando muy de cerca. Lleva toda mi vida tocándome muy de cerca. De hecho, es el perdón y la forma de perdonar y cómo perdonar o cómo ser perdonado muchas veces, porque no, sí sientes el perdón de Dios, pero a lo mejor la persona a la que no sé, has causado un daño, pides perdón, te dice que no te perdonan, o te dice que sí te perdona, pero tú no sientes ese perdón, ¿no? Eh, Todo esto me venían y yo estaba tomando apuntes, estudiando, tratando de sacar, leyendo libros, leyendo la palabra, estudiándola y viendo lo que Dios me decía en oración y todo lo demás. Y bueno, añadí un término más, que sería el perdón y la reconciliación. Creo que sin reconciliación no hay perdón, pero también la Biblia indirectamente y muchas veces directamente nos habla sobre que, por ejemplo, Proverbios 14:7, vete del lado del hombre necio, porque en él no vas a hallar palabras de ciencia. Entonces, si hay alguien que está pidiéndote perdón, por ejemplo, por algo que te haya hecho, le perdonas y vuelve otra vez, le perdonas, ¿cuántas veces perdonaré? Eso de 70 veces 7 no significa 490 veces. Y a la 500 ya, no. No, es un número, el 7 significa el número infinito, ¿no? Es infinitesimal, o sea que tienes que estar perdonando, pero siempre y cuando hay algo, estudiando la Biblia, haciendo un poquito de exégesis y leyendo bien y orando y hablando un poquito con Dios. Su Espíritu nos dice que, eh, bueno, el perdón es tan difícil muchas veces, otras veces no tanto, depende de lo que te hayan hecho o hayas hecho tú mismo o tú misma, pero lo que sí que se debe de coincidir es en que hay que perdonar, evidentemente. Hay muchos que dicen, lo habréis oído, sí, yo perdono, pero no olvido. Entonces, no hay reconciliación, no hay perdón. Si no olvidas, eso es que lo tienes ahí guardado para cuando el día que a ti te venga bien, esa otra persona te haga algo, pam, pam, lo saques enseguida, ¿no? Es como estarte guardando cositas, no sé, cuando estás bien, te estás escribiendo o te estás mensajeando, llamando por teléfono con esa otra persona, sois tan amigos, y luego a la más mínima, ¡pum!, te saca eso de que habéis hablado. Por eso, no lo sé, yo por mi profesión siempre debo de grabar cosas, ¿no? Pero en el trabajo, en las cosas espirituales, en las cosas sentimentales, nunca grabo nada, ni nunca tengo nada grabado sobre ello, si no es la palabra de Dios. Y evidentemente siempre trato de hacer lo que Dios dice, olvidar todo lo que queda atrás y centrarme en lo que queda por delante. Por lo tanto, yo os animo a hacer lo mismo, que borréis todo lo que tengáis de atrás, porque solo va a hacer daño. En primer lugar, vais a decir, mira, empiezas a leer cosas que, por ejemplo, que hablaste con esa persona y te retrotraes a aquel tiempo
ay, qué bien nos llevamos y ya como que te coge una raíz de amargura, ¿no? Entonces, fuera, borra todo eso. El Señor no hace, no pone remiendos, Él hace nuevas todas las cosas. Y hacer nuevo significa apartar lo viejo. Cristo vino a cumplir, ¿no? Cuando hay un Nuevo Testamento, el cual nos dio Cristo con su sangre, este Nuevo Testamento significa que Cristo con su resurrección lo cumplió el Viejo, el Antiguo Testamento, por lo cual lo que es viejo tiende a ir desapareciendo. Entonces, hagamos desaparecer como Dios hace desaparecer, nuestro Padre hace desaparecer nuestros pecados en el fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Es una introducción que quería, bueno, se podría estar hablando sobre esto en bastante tiempo, bastante y en bastantes ocasiones, para bastantes ocasiones también. Pero lo que quiero hacer hoy, después de todo este tiempo de no estar con vosotros, de no haber podido, porque estamos también, bueno, haciendo bastantes cosas, ¿no? No hay tiempo ni para, bueno, ni para comer a veces. Entonces, he estado aplicando también el poquito tiempo que me quedaba entre lo que tenía que hacer, que era de obligado cumplimiento, como buen cristiano, como buen pastor y como buena persona que el Señor nos hace, de cuidar a otras personas, de cuidar a otros hermanos, de cuidar a los demás, y todo lo que estabas preparado, que tú creías que el Señor te había llamado para hacer, ha tenido que estar esperando, encima fuera de viajando por todo, casi por toda España también. Bueno, claro, de una punta a otra de España, surgían todas estas preguntas, todas estas, y yo tomaba apuntes, yo veía a la gente cómo se comportaba, cómo me comportaba yo, mis sentimientos hacia esas personas, lo que yo creía que esas personas sentían por medio de sus miradas, de sus actos, de sus palabras, y empecé a sacar este mini estudio porque conlleva un gran estudio todo esto del perdón, la reconciliación, pero personalmente he sacado este mini estudio. Esto es un mini estudio sobre el perdón y la reconciliación, digamos que es personal, porque está hecho a base de apuntes de lo que ha venido sucediendo en estos días, en este mes o 2 meses, creo que son 2 meses o casi 3, los que llevo fuera de digamos, de estar con vosotros, ¿no? He perdido muchas ocasiones de estar hablando con otras personas también, unas porque ellas se iban, otras porque yo tenía otras, ya había dado mi palabra en otro sitio, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Entonces, aunque en ese momento pareciese más importante el estar haciendo, digamos, una cosa, pues tú has dado tu palabra, has dicho sí. Por ejemplo, te invitan a predicar, ¿no? A una iglesia y dices sí, ahí estaré el domingo. Y te viene alguien ese mismo domingo por la mañana que necesita de ti. ¿Qué haces? Tratas de hacer todo, pero el Señor te está probando. Entonces, a mí su palabra me dice que mi sí sea sí, que mi no sea no. A lo mejor esta persona que venía y me decía que necesitaba de mí,
eh, sí, que pues, y yo de ella también necesitaba, y todos necesitamos de todos, ¿no? Pero yo ya había dado mi palabra y mi sí es sí. Yo tenía que estar predicando en esa iglesia en ese domingo. ¿Por qué? Tenía que hacer también estar con esta otra persona. Pero si no podías hacer las dos cosas a la vez, dejar no lo más o lo menos importante, porque para el Señor todo es importante, pero el sí que tú has dado, ve allí. Luego me di cuenta de que estaba acertada en mi apreciación, estaba acertada al no dejar la estacada a esa persona, porque estuve hablando y estuve con él, pero no me sacó de mi comunión con Dios para ir a predicar de la palabra que Dios me estaba dando, de llenarme de esa palabra, y él me venía, esa persona me venía hablando de otra cosa y hasta mal metiendo para tratar de sacar de mí o metiendo dentro de mí algo malo y que chocaba contra la palabra que yo tenía que dar. Entonces, ahí vi que mi apreciación era cierta del Espíritu Santo, y prediqué. Y luego, porque me dijo el Señor, bueno, me dijo el Señor, hablamos así muchas veces, pero sabéis que no, no se debería decir, el Señor me ha dicho, el Señor me tal, el Señor no te dice nada, el Señor te siente, te hace sentir. Hay veces que sí, que le oyes hablar. Yo he sentido hablar a Dios, pero muy poquitas veces y en contadas ocasiones, y cuando menos lo esperas. Siempre en momentos muy puntuales y muy peligrosos. Tan peligrosos como cuando estás cerca de la muerte, que estás con un pie en el abismo y otro aquí, ¡pum! Y oyes el trueno de la voz de Dios. Bien por boca de Dios, directamente, o bien por boca de otro hermano o hermana o persona que no sea creyente, pero que en ese momento Dios le usa para decirte a ti estas cosas. Entonces, ahí el Señor me habló diciendo, ¿ves cómo tu sí ha sido sí? Y has predicado bien y has no solamente ahora puedes hablar con esta otra persona, sino que ahí había más de 100 personas donde has estado dando la palabra que yo te he dicho, y ahí puedes sacar más, más fruto. Pueden llegar hasta los pies de Jesús más. Pero al mismo tiempo me dijo que no tenía que dejar lo que nosotros tomamos por poco, porque luego dediqué mucho más tiempo a esta otra persona que a esa predicación de domingo que hice. una, una de las últimas que he hecho en una iglesia de fuera de aquí, de Puerto Llano. Entonces, no debemos de hacer menos a los que creemos poco, porque luego entregué más tiempo. Estuvimos casi una semana larga con esa persona, y luego intermitentemente hasta que el Señor ya ha dicho hasta aquí. Donde prediqué, bueno, he hablado con el pastor de allí también, por teléfono, evidentemente, muy bien, todo esplendidamente. No he dicho, no, ni nunca lo digo, porque no soy tan orgulloso, digámoslo así, para decir, ¿cuántos se han convertido? ¿Cuántos están? No, eso nunca lo he hecho, nunca lo haré. Pero él me dijo que tendría que ir otra vez, que tengo que ir otra vez, cuando vuelva a Valencia, cuando vuelva a Alicante, cuando vaya a Andalucía, cuando vaya a donde vaya, que tengo las puertas abiertas, que bueno,
Esta persona pues también eh, parece que mejoró bastante en su relación con Dios hasta el punto de que cuando vino, mm, no es que viniera a mí directamente, sino indirectamente cuando llegó. Parecía, para mí parecía como si me viniera a influir en algo de lo que yo iba a predicar. Y me quería sacar, porque cuando tú estás orando y te abre la puerta de tu cuarto, por eso dice el Señor que cierres tu cuarto, pero si empiezan a pegar golpes o empiezan a pegar gritos, evidentemente te sacan de tu comunión, ¿no? De la comunión con Dios. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí. Yo estaba con la comunión del Espíritu para dar la palabra y estaba metiéndome en esa palabra para darla según los hechos que yo estaba eh, cometiendo. Pero eh, cuando me vino esta otra persona, parecía como era totalmente diferente. Luego ya el Señor me explicó que hay que hacer todas las cosas, pero primero que tú sí sea sí, que tú no sea no. Entonces yo ahí dije, perdóname Señor, porque no supe entender en primer lugar a ti y en segundo a esta persona que vino en mi busca, pero la dejé, la hablé dejándola para segundo lugar. Y sentí el perdón del Señor diciéndome, has hecho lo correcto porque tú dijiste sí a esto y has hecho de tu sí un sí y de tu no un no. Hagamos eso cuando, lógicamente hay excepciones, ¿no? Pero no hay regla sin excepción. Pero eh, cuando tú, es mejor que no prometas a que prometas y no lo hagas. Si yo me comprometo a predicar, caigan chuzos de punta ese día, yo tengo que salir de mi casa y predicar en esa iglesia. Quiero leeros un versículo sobre el cual era el que me estaba pum, 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 metiendo el Señor en la cabeza, en el corazón, en mi espíritu, que es Efesios 4, versículo 32. Solamente me estaba dando todo esto, y sobre este versículo hice todo este estudio, el cual ya os digo que no es, hay mucho sobre lo que hablar al respecto, pero vamos a centrarnos ahora, después de todo esto que os estoy hablando, nos centramos ya en estos apuntes que yo empecé a coger a raíz del sí, sí, no, no, y de no hacer de menos al que viene uno solo e irte a predicar a más de 100 personas. No, fui porque yo di mi sí, no porque uno fuese menos, sino que luego, después de eso, dediqué mucho más tiempo a esa otra persona que lo que había dedicado ese domingo en esa iglesia. Sentí el perdón de Dios. El de la persona, a lo primero, no sentí el perdón, aunque yo le dije perdona, pero mira, ha sucedido esto, ahora me tienes a tu disposición para lo que quieras, te puedo ayudar lo que el Señor me... Y luego, poquito a poquito, he ido sintiendo también el perdón, pero luego es que ha habido otra clase de personas también eh, en todo lo que ha sucedido a mi alrededor en todo este tiempo, que no se han comportado, no ya cristianamente, sino respetuosamente o educadamente, muchos para conmigo. Y me sentía muy dolido, de verdad. La verdad es que me he llegado a sentir muy, muy, muy dolido, a pesar de que ya he pasado estas vicisitudes tiempo A, porque las he pasado bien gordas, pero no sé, me pilló quizás en un momento
en que estaba más frágil o quizá no estaba bien cubierto con la armadura de Dios y hizo más mella en mí, ¿no? Entonces, claro, pues eso lo único que hizo fue eh, que no me sintiese perdonado o que no perdonase yo de corazón, como otras veces que dices, te perdono y ya está, es que no tengo por qué perdonar, o que el perdón le concede Dios. Yo, por mi parte, está todo perdonado, pero me venían a la mente esas cosas de si es que me ha hecho esto, si es que está haciendo esto, y ya no me lo hace a mí solo, lo está haciendo a esta persona, aquella otra, a esta pobre mujer que está con un pie en la tumba y la está encima, y no sé, hay tantas y tantas cosas que... Entonces, me bombardeaba este, este versículo sobre el cual vamos a ir forjando este estudio. Si lo hacemos en un vídeo o lo hacemos en dos partes. Creo que lo haremos en dos partes porque tengo bastantes apuntes y quiero dejaros para que entendáis un poquito mejor de lo que va la cosa. Esto que os estoy diciendo es simplemente un aperitivo para lo que vamos a tomar. Leamos pues la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículos 32, que dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este versículo a mí me caló muy hondo y me sigue calando y es obvio que le he leído muchísimas veces, pero como esta vez no me ha dado tan duro, me ha dado fuerte esta vez, ¿no? Nos exhorta a ser benignos, misericordiosos unos con otros. No es decir, yo soy benigno contigo, pero tú no tienes misericordia conmigo. Da igual, yo tengo que ser misericordioso contigo y benigno contigo. Es obvio que no lo vas a hacer con un hijo de Satanás. Estamos hablando entre la familia, para la familia de Dios y para los que van a entrar en la familia de Dios, los que van a ser hijos e hijas de Dios. El que está perdido, solamente sí, ya le hemos dado la palabra y él ya pues es, digamos, otro hijo de Satanás, como nos habla la Biblia. No puedes hacer nada por él, ya está perdido totalmente. Y yo soy de los que se han metido muchas veces en el infierno, no por pecar, sino para tratar de sacar de las fauces del enemigo, tratar de sacar almas y elevarlas a los pies de Cristo. Y me he metido muchas veces en el infierno para ello. Entonces, debo de perdonar a los demás como Dios me perdonó a mí en Cristo. A los que son los hijos de Satanás, sabemos que con eso no vamos a poder hacer nada porque pueden más que nosotros. La palabra nos lo dice, ¿no? Entonces, nuestro campo de trabajo que sepamos delimitarlo y si no, pedirle a Dios dónde tenemos que estar. Cuando tengas que estar en el infierno, Dios te va a llevar o en el desierto, o en un hospital, o en una iglesia, o en un cumpleaños, o en un bautizo, en una boda, en donde sea, o en un funeral también. El perdón y la reconciliación, que es lo que a mí me estaba hablando y me ha estado hablando todo este tiempo el Señor, son unos, digamos, conceptos esenciales en la vida cristiana, porque tienen el poder de transformar nuestras relaciones
y nos acercan más a Dios. En el mundo en el cual estamos viviendo, lleno de odios, conflictos, peleas, batallas, rencores, resentimientos, de todo, aprender a perdonar y reconciliarnos. Yo te perdono, pero no olvido. No, eso no es perdonar. Hay que perdonar y reconciliarse con esa persona. Pero cuidado, porque todos tenemos una forma de ser. Entonces, si vamos a estar siempre a la greña con esa persona, perdonémonos, ayudémonos, amémonos unos a otros, como nos dice la palabra de Dios, pero cada uno en su sitio, en su lugar. Porque si pisamos la misma loseta, las dos personas pueden que vuelvan a surgir las chispas y otra vez lo mismo, ¿no? Aunque la palabra de Dios dice que el rostro del hombre se aguza con el de su amigo. Y eso es un ejemplo de la reconciliación. En muchos casos es la reconciliación, pues podemos decir que es imposible, pero si Dios se reconcilió con nosotros, más bien nos reconcilió con Él por medio de la muerte de nuestro Señor Jesús, reconciliándonos con su sangre en la cruz, por medio de su sangre, nos estaba reconciliando con Dios. Somos seres caídos y Cristo fue el que nos reconcilió con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Jesús es el Señor. Le hemos entregado nuestras vidas y le hemos hecho Señor de nuestras vidas. Él nos perdona y por medio de su sacrificio nos reconcilia con Dios. En este mundo, como digo, el aprender todo esto puede parecer difícil, pero la Biblia nos enseña que estos son actos de amor y misericordia y que no solamente son solo posibles, sino que son esenciales para nuestra vida espiritual. ¿Qué estás diciendo, Rafa? Voy a perdonar yo a este tío con lo que me ha hecho. Sí. Y no solamente perdónale, sino reconcíliate. Pero, hombre, no te voy a decir que te reconcilies con o que perdones ciertas cosas que todos sabemos y que no están dentro del orden de Dios, pero sí otras cosas que tú creas que son imperdonables y una vez puesto de rodillas Dios te dice, perdona y reconcíliate. Ve, pero Señor, si es que ha sido Él quien se ha metido conmigo. No, ve tú y pide perdón. Pero Señor, ¿has visto lo que me ha hecho? ¿Has visto lo que está haciendo? ¿Has visto que vayas? Ve. Aunque tú creas que tienes la razón, que tú eres el... No. Ve. Humíllate, como hizo Cristo. Cristo era Dios, es Dios. Se hizo hombre, ¿para qué? Para reconciliarnos con Dios. ¿Eres tú más que Cristo? El perdón es la clave para liberar nuestros corazones del peso, del rencor, del odio, de la amargura. La reconciliación, por otro lado, restaura las relaciones rotas y nos ayuda a vivir en paz y armonía con los demás. Gente con la que crees, yo con ese no puedo estar nunca, ¡pam! De repente, si oras, si quieres de verdad reconciliarte, perdonar y ser perdonado, Dios te va a dar la oportunidad de que tengas una conversación con esa persona y reconciliarte. ¿Cuántos cristianos hay que estamos
separados unos de otros, cristianos, hijos e hijas de Dios, y estamos separados, y nos llamamos cristianos. ¿Qué tiene que estar pensando el Señor diciendo que yo hice todo el sacrificio que hice y tú estás diciendo que perdonas pero no olvidas? Cuando a mí me estaban matando y yo estaba diciendo, Padre, perdónalos, y tú no olvidas, perdonemos y nos reconciliemos con esas personas. Eso nos va a ayudar en las dos direcciones, porque también nos va a ayudar a reconciliarnos, a vivir en paz y armonía con nosotros mismos y con los demás. Y hacer lo que hace Dios, lo que Dios nos dice que hagamos. En la Biblia hay cosas que nos enseña sobre el perdón y la reconciliación. Entonces, a lo largo de esta predicación, de este mensaje, de este estudio, lo que quiero examinar en la Biblia siempre es que la palabra de Dios nos enseña todo lo que nos enseña sobre todo sería imposible por cuestiones de tiempo y de que no llegaríamos a la inmensidad del perdón de Dios, pero conocer un poquito algo sí, y acercarnos un poquito más a su grandeza y a su majestad. Por eso me gustaría estudiar con vosotros todo lo que la Biblia nos enseña sobre el perdón, la reconciliación y cómo podemos aplicar estos principios a nuestras vidas diariamente. También me gustaría estudiar y explorar con vosotros las diferencias entre perdón y reconciliación y las condiciones necesarias para que la reconciliación sea posible. Yo recuerdo una ocasión en especial de las muchas que me han sucedido, porque siempre os cuento algunas de las cosas que me han sucedido, ¿no? Pero recuerdo en una ocasión que me viene ahora hablando sobre el perdón, y recuerdo esa ocasión que tuve que enfrentar ese desafío del perdón, digámoslo así, ¿no? Porque muchas veces es un reto, es un desafío. Dios te reta a perdonar a ese que te está haciendo esto, ¿no? ¿Cristo fue retado? ¿O Cristo lo hizo por amor, de voluntad propia? Eso es lo que a nuestro Padre le gusta. Por eso nos dice, ayudándoos y perdonándoos unos a otros. Pues yo me enfrenté al desafío de perdonar a alguien que creía que era imperdonable lo que me había hecho, ¿no? Un amigo muy cercano me traicionó. El dolor y la amargura que sentía me abrumaban, me llevaban fuera del lugar, y cada vez que me ponía a orar o a hacer algo o a predicar sobre el perdón, tenía que decir otras cosas y predicar sobre otras cosas, porque me acordaba de este amigo mío, pastor también, por cierto, y hay tantos, pero luego tú piensas y dices, yo es que también puedo haberle hecho daño, ¿no? Porque me creo que yo soy el bueno de la película y él es el malo. Pero yo enfrenté, porque ahí ya es que lo estaban viendo todo el mundo. Todo el mundo lo estaba viendo. Y aún tengo frentes abiertos con muchos pastores, muchos hermanos y hermanas que necesito que me perdonen, necesito perdonar también, ¿no? Y Dios me va a dar ese momento en el que llegue y me encuentre cara a cara con él o con ella, con quien sea, y pedirle perdón o decir, perdóname, o yo te perdono. Dios me va a dar todo eso, como me dio ese día que me puso, digo, wow,
esto es un desafío, esto es un reto, porque este amigo mío, este pastor, había hecho conmigo, bueno, se aprovechó de mí, luego hablaba mal, estaba hablando mal de mí detrás cosas inciertas, que aunque fueran ciertas, ya estaba criticando, ya no debería estar detrás de un púlpito predicando que hay que decir la verdad cuando él estaba criticando cosas que eran mentiras. Pero cuando empecé a estudiar y meditar, más que nada en las escrituras, y empecé a orar, Dios me mostró la importancia de perdonar. En mi círculo más cercano, con los que tengo alrededor, pues muchas veces lo compartía y decía qué debo hacer, qué no debo hacer, cómo hacerlo, qué haréis vosotros. O siempre, pues, te apoyas en los que tienes cerca, ¿no? Porque para eso estamos todos, ¿no? Para apoyarnos y para que se apoyen en nosotros también. Dios me mostró la importancia de perdonar. Cuando perdoné a mi ex amigo o a mi amigo, digo ex amigo porque no nos hablamos, pero yo le perdoné. Él sí que me ha borrado de todos sus contactos, el teléfono. No he hecho nada, de verdad, pero yo perdoné. Y en vez de estar diciendo a los demás, es que me ha hecho esto, me ha hecho lo otro, me ha hecho aquello, hasta ha hablado sobre mis hijos y ha hecho esto ¿cómo? Ese no es un pastor, no es un hombre de Dios. ¿Cómo voy a perdonarle? Entonces, Dios me mostró que sí, que tenía que perdonar. Me mostró la importancia de perdonar. Cuando perdoné a este amigo, ahora supuesto amigo, que no sé si hermano, aunque se llame pastor y esté predicando también en su iglesia, en la cual estuvimos copastoreando los dos, hasta que yo me salí, evidentemente. Pero al perdonar a mi amigo no solo liberé mi corazón del rencor, del odio, de esa cosita que te reconcome por dentro, no solo liberé mi corazón de eso, sino que también abrí la puerta a la posibilidad de reconciliarnos y de restaurar nuestra amistad. Por mi parte, está a un tiro de teléfono. Yo tengo su teléfono y le he llamado a él y a su mujer. Su mujer me respondió, él no. Pero yo estoy seguro de que el Señor va a poner en orden las cosas. Aquí en Puerto Llano, cuando vine, había uno que se llamaba pastor, pero para mí lo que está pastoreando no es una iglesia, no es la iglesia de Cristo. Entonces, no lo sé. Yo también puedo decir, no he hecho nada. A lo mejor para él he hecho algo de incalculable valor, pésimo. Pero a mí me han dicho muchas personas, es que contigo te han hecho mucho menosprecio, pero no me importa. Yo me siento bien cuando la gente me menosprecia porque me acerca más a Cristo, porque Cristo fue menospreciado. Cuando por hablar, yo lo que hablo es lo que Dios me dice, no hablo otra cosa.
A lo mejor se me escapa alguna de vez en cuando de estas así, pero le pido perdón al Señor. Pero cuando yo hablo lo que hablo y, y es todo sobre la palabra de Dios y me dicen que me hacen el vacío, no solamente el pastor con quien estoy hablando, sino ese pastor empieza a hablar a los demás cosas que no son ciertas de mí. O empiezan a indagar en mi vida para ver si hay algo malo. Digo, es un político. Y yo digo, yo a este tío es que no lo quiero ni ver ni en pintura, porque cuando le vea le voy a soltar cualquier inconveniente y, y no quiero, porque todo menos ponerte en la carne. Pero Dios me empezó a mostrar la importancia de perdonar, porque ahí mi corazón se libera. Me libero del rencor, me libero del odio, me libero de todo. Yo perdono a todo el mundo. Si Dios me da la oportunidad de encontrarme con esas personas, yo voy a pedir perdón. Aunque yo crea que tenga razón. No, es el Señor quien la tiene, yo no. Yo he podido hacer tanto mal como Él a mí, como esa persona a mí. Por eso yo pido perdón y lo pediré. Y hay muchos que tienen miedo porque tengo un carácter un tanto explosivo, ¿no? Y se creen que me voy a liar a puñetazos o algo parecido y me evitan, pero por favor, no. Son más de 30 años siendo pastor y no he dado ni un puñetazo a nadie. Bueno, antes de conocer a Cristo sí que ha habido alguna peleilla por ahí, pero no, en Cristo no ha habido nunca. Sí que han habido, evidentemente han habido discusiones, pero nunca violencia ni siquiera violencia verbal, sino alzar un poco la voz o decir esto no es así o esto es asado, bueno, pero nada más. Entonces yo lo que quiero es que vosotros comprendáis la importancia de la reconciliación, del perdón, porque te lleva, cuando perdonas de verdad, sinceramente, de corazón, liberas tu corazón y te abre la puerta a la reconciliación. Como cuando tú pides perdón al Señor, Señor, perdóname, he hecho esto, he hecho lo otro, y el Señor te perdona, porque ya te ha perdonado de antemano, pero es que te abre la puerta para que entres directamente ante el trono celestial, ante el Padre. Entonces, ¿qué es más importante? Hagamos las cosas según nos dice el Señor, perdón y reconciliación. Lo importante del perdón es la reconciliación. Muchas veces, con el sentir del mundo, no nos vamos a reconciliar por el otro, pero en tu carne sigue estando ahí, pero en tu espíritu no quede nada de eso. Libérate de todo eso y perdona de corazón. Que el odio, el rencor salgan de tu corazón totalmente. No mires lo que haya hecho, no mires el tamaño de su agravio, porque si tuviésemos que mirar el tamaño del agravio, miremos primero el nuestro y saquemos antes la viga de nuestro ojo antes de sacar la paja del hermano. Pero miremos a nuestro Señor Jesucristo, el cual sufrió por nosotros. Y algo que no debería de haber sufrido, lo hizo ¿para qué? Para reconciliarnos, para que pidiésemos perdón y pidiendo perdón se nos abre la reconciliación, la puerta a la reconciliación. Eso fue lo que hice yo. Así que cuando perdoné a este pastor amigo mío, no directamente porque no le he vuelto a ver, aparte que él ya se quedó en
en Alicante y yo me vine de Alicante y no lo he vuelto a ver. Pero en este tiempo le he perdonado. 2 años. 3. 3 años. Después ha sido cuando ha venido a mí el perdón. Para entregar el perdón a este pastor que era amigo mío. Y he sentido inmediatamente el amor de Dios, la paz, la tranquilidad y a la vez he sentido abrirse la puerta hacia una reconciliación. Hoy me sería mucho más fácil si le viera a este amigo mío darle un abrazo. Hace unos meses, si lo hubiera visto, yo qué sé lo que le hubiera dicho. Pero de todo. Pero o hubiera pasado de él olímpicamente, me hubiera ido por otro sitio. No me hubiera ido, porque yo no soy de los que veo a alguien y se esconden. Yo no soy de los que se esconden. Yo voy, aunque me partan la cara, yo voy. Voy de cara y voy de frente y tiro para adelante y tiro con lo que sea. Pero precisamente por eso. Entonces el Señor me mostró la importancia de perdonar. Cuando perdoné, abrí esa puerta a la reconciliación. Y hoy en día, a ese y a otros tantos que hayan pasado, sé que si los veo, los voy a dar un abrazo. Si están dispuestos. La reconciliación, por mi parte, está abierta. La puerta también. A mí se me ha abierto la reconciliación. Yo abro también las puertas de la reconciliación hacia mí también. El poder del perdón es inmenso. Cuando lo comprendemos y lo aplicamos, vemos cambios significativos en nuestras vidas. Y tan significativos. Esto ha sucedido muy fuerte en mi vida. La reconciliación, aunque a veces es complicada, es un reflejo del amor de Dios. Cuando nos reconciliamos con alguien, esté presente o no esté presente, pero ya no le guardamos rencor. Yo le he perdonado, pero sigues guardando un poquito de rencor en tu corazón, ¿verdad? Sigue, es que no tenía que haber hecho eso, es que no, olvida todo eso. No ha pasado nada. Nada, porque Cristo con su sacrificio ha limpiado todo. Y todas las cosas viejas han pasado. De aquí en adelante son hechas nuevas. Cada minuto, cada segundo está siendo nuevo. Cuando nos reconciliamos con alguien, estamos mostrando el mismo amor y gracia que Dios nos ha mostrado. Ahora me gustaría que siguiésemos estudiando un poquito más sobre esto, pero como os he dicho, es un tema tan complejo que vamos a hacerlo. Creo que en esto que hemos dejado, que hemos estado hablando, creo que se ha quedado medianamente claro lo que es el perdón y lo que conlleva el perdón y hacia dónde te lleva, hacia la reconciliación. Por eso, estando tomando mis apuntes, siempre me venía la reconciliación. Venía el perdón, perdón, perdón. Y cuando sentías el perdón, wow, ahora conozco por qué el Señor me decía el perdón y la reconciliación. Siempre me ha pasado en las iglesias donde he estado, siempre ha habido, siempre perdóname, siempre pues te reconciliabas y un abrazo y tal y tal. Pero esto pasó y luego en la distancia cayó en un momento
en el que no podíamos estar juntos. Estoy hablando de este, como voy a estar hablando de otras cosas, ¿no? De este amigo mío. Estábamos en poblaciones distintas, aunque a pocos kilómetros, ¿no? Pero en poblaciones distintas. Y estábamos predicando en la misma iglesia los dos. Los dos estábamos llevando, yo me salí estaba en otra iglesia con otro pastor, estaba también predicando en otra iglesia, tocando la alabanza, una iglesia, pero una super iglesia, un super templo. Teníamos hasta emisora de radio y todo, o sea, y me salí de ahí para ir con mi amigo a un localcito inmundo que olían hasta las tuberías fecales, olía, y éramos 20 personas, 25, 30, no había más. Y la otra iglesia nos juntamos 250, yo qué sé. Y un grupo de alabanza tremendo, con todos, hasta con saxo, con todo. Y me fui de allí, dejé el pastorado allí en aquella iglesia. Allí éramos 3 pastores allí. Y vine hablé con el pastor, también con los otros pastores de allí, y le dije, mira, voy a ayudar a un amigo mío. Perfecto, dice, hombre, pues sentimos que te vayas, evidentemente, porque, pero oye, como yo le dije, nadie es imprescindible en la obra de Dios. Él puede levantar de estas piedras, como dijo Jesús en su entrada en Jerusalén. Entonces él puede levantar cualquiera de las piedras y de lo vil y menospreciado sacar un predicador auténtico y que lleve almas al Señor. Entonces creo que con este tema sobre el perdón y la reconciliación, más que nada sobre lo que me ha estado sucediendo, que volveremos a estar haciendo más vídeos sobre ello, si el Señor lo permite, pues concluiremos un mensaje, un estudio, y luego al final recopilaremos este estudio y lo daremos como estamos dándolos todos los estudios que estamos dando. En principio, pues hacemos esto sobre el perdón y la reconciliación para que entendáis que no solamente está en decir, vale, te perdono, pero luego tal, y luego guardar el rencor. No, está en perdonar y en reconciliarse con esa persona. Sea que le tengas enfrente de ti, mejor, porque así le das un abrazo, o sea que le tengas a 1000 kilómetros de distancia o a 100.000. Otro abrazo virtual y no virtual, espiritual, que es un abrazo tan válido o más como el físico. Pero ya son cosas de dos. Tú ya abres la puerta, cuando perdonas, ya abres la puerta a la reconciliación. Ya queda la otra persona también. El abrirte esa puerta para que te reconcilies y vuelvas a ser su hermano, su hermana, su amigo, su amiga, y hablar de lo que nos interesa, que es nuestro Señor. Por lo tanto, espero que esta introducción, porque no se puede hablar de otra cosa nada más que de una breve introducción sobre el pecado y la reconciliación, espero que hayan dejado un poquito de mella sobre vosotros y hayáis entendido un poquito mejor lo que quieren decir ambas cosas. Van unidas, ¿eh? No solamente perdonas y no te reconcilias. Yo perdono, pero no olvido. Cuidado con eso. Eso no es de Dios. Perdona y reconcíliate. Si puedes, si tienes ocasión, si le pides a Dios, te va a dar ocasión para ello.
Por lo tanto, espero que hayáis entendido y sentido lo que Dios me dio a mí y Dios me hizo de sentir a mí, que es lo que yo os entrego a vosotros en estos momentos. Y sabéis que en cuanto pueda, pues vuelvo a estar con vosotros. No obstante, podéis seguir dejándome los mensajes, los correos que queráis, porque ahí estaremos para tratar de responder y tratar de ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Por lo tanto, espero que pronto, que el Señor os bendiga.